Al considerar la transmisión OFDM de múltiples símbolos y que esta transmisión ocurre bajo la dispersión de canal, bajo una dispersión de canal que corresponde a una dispersión que tiene un ancho de banda coherencia que tiene una relación con el tiempo de duración de un símbolo FDM a través del número de sus portadoras, tal que cada subportadora observe un desvanecimiento plano, nos dimos cuenta que se generan dos problemas. El primero de ellos es que esa dispersión, si bien la calculamos en el orden de un sexto del tiempo de símbolo, genera una interferencia intersimbólica. Hay aproximadamente un sexto del tiempo de símbolo que tiene energía de un símbolo anterior y hay un sexto del tiempo de la energía propia que se pierde para interferir al símbolo siguiente. Y el segundo problema es que debido al transitorio del canal se pierde la limpieza de la ventana de transformada de Fourier para el receptor. No deja de haber disponible una ventana completa para tomar una transformada de Fourier limpia que no esté expuesta a la degradación por la dispersión y el transitorio del canal. Entonces, lo que queremos abordar en esta cápsula son dos elementos que se usan comúnmente para resolver ese problema, o esos dos problemas más bien. Y estos son el uso de intervalos de guarda y prefijos cíclicos. La idea del intervalo de guarda es muy simple y para eso tomemos como punto de partida este gráfico de acá, que lo voy a copiar y lo voy a pegar acá como nueva figura. Y simplemente voy a mover estos dos símbolos OFDM de tal forma de que se genera un silencio radial que dura al menos la duración de la dispersión del canal. Lo mismo voy a hacer ahora con el símbolo azul, donde lo vamos a correr en una cantidad similar. Y voy a introducir esta noción del tiempo de guarda, que es el tiempo que hemos insertado ahora entre dos símbolos OFDM consecutivos, tiempo de guarda. T sub G, que por supuesto se repite aquí también, T sub G. Y desde luego que si miramos entonces cuál es la señal recibida, la señal verde hay que correrla.
y la señal azul también hay que correrla. Y con eso queda claro que con el uso de intervalos de guarda, si la duración del intervalo de guarda es mayor que la dispersión máxima del canal, entonces se evita automáticamente el problema de interferencia intersimbólica. Entonces esto lo podemos anotar enseguida, pero sin embargo, si es que ahora volvemos a traer nuestra ventana de transformada de Fourier a la zona de interés, nos damos cuenta que en estricto rigor esta ventana sigue estando sucia porque hay al menos un transitorio todavía que está no resuelto y después hay 5/6 aproximadamente de una ventana limpia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a notar es que la inserción de intervalos de guarda, entre comillas, silencio, resuelve el problema de interferencia intersimbólica, pero no el de la ventana de la FFT, ¿sí? Ahora, una acotación importante es que este intervalo de guarda debe ser mayor o igual que la dispersión máxima del canal. Es un supuesto que estamos haciendo. Entonces, como se resolvió solo una parte del problema, hay un segundo paso que se hace, que es lo que se llama el uso de prefijos cíclicos, ¿sí? Y la idea del prefijo cíclico es llenar los intervalos de guarda con una copia de la cola de los símbolos OFDM. Voy a copiar esta figura y la pegamos acá. Entonces, ¿cómo funciona esto? Una cantidad TG, intervalo de guarda de segundos de la cola del símbolo, que la voy a, en este caso, achurar con rosado, se copia para llenar el intervalo de guarda que antecede al símbolo. Lo mismo se hace con esta cola de acá. Y finalmente, por supuesto, lo mismo se hace con esta cola de acá. Ahora, la consecuencia que tiene eso, en términos de la señal recibida, es la siguiente. Se anticipa el inicio del transitorio de cada uno de los símbolos mientras que el
final del transitorio es el mismo, puesto que esta última energía del símbolo lila, ¿no es cierto?, tiene que pasar por el canal hasta que es completamente evacuada. Pero la gracia es que una vez que termina el transitorio, crece la cantidad, el tamaño de la ventana limpia. Por lo tanto, la ventana limpia del símbolo FDM crece. Y con eso se logra un símbolo OFDM completo, al menos un símbolo completo, para la ventana de la FFT. Si se fijan ahora, hay una ventana completa de FFT que está limpia. Ahora, ¿qué es lo que significa una ventana de FFT limpia? Eso tenemos que analizarlo en algo más de detalle y eso es lo que vamos a hacer en la próxima cápsula, una vez que hayamos básicamente resumido acá que el uso de prefijos cíclicos, vale decir, copiar T sub G segundos de la cola de cada símbolo OFDM hacia el intervalo de guarda que lo antecede, permite obtener ventanas limpias para la FFT en el receptor. Ahora, ¿cuál es ese significado de una ventana limpia? ¿A qué es lo que me refiero cuando muestro aquí una línea continua sin transitorio? Es justamente lo que queremos analizar en la próxima cápsula.